Buenas tardes, estamos con Graciela Italiano, una vecina de toda la vida, y le voy a hacer unas preguntas. Y bueno, cuéntanos sobre su vida durante la época de los 60. Bien, gracias. Hola Nico, hola chicos. Yo nací en 1951 acá en Uruguay y con 16 años, o sea, en 1968, saqué una beca. Había estudiado inglés, iba al liceo, saqué una beca para ir como estudiante de intercambio a Estados Unidos. Me fui en enero del 68 y estuve hasta julio del 68. Fui a vivir con una familia americana en el estado de Ohio, sobre el lago Erie, en un pequeño pueblito que se llama Port Clinton, donde había 3.000 habitantes nada más. Y nunca habían conocido a un uruguayo ni a una uruguaya. Hice mi último año de high school allá, me gradué y volví en julio del 68 pensando que eso iba a ser el fin de mis viajes. En agosto del 69, un año más tarde, yo ya estoy acá en facultad, me llaman de la misma organización Youth for Understanding y me ofrecen otra beca para irme a estudiar a la universidad. En ese caso, en septiembre del 69, vuelvo a Estados Unidos y ahí sí entro a una universidad en el estado de Michigan, se llamaba Albion College. Y ahí es donde realmente entro a ser parte del movimiento hippie del momento. ¿Qué música se escuchaba? Bueno, se escuchaba mucha música. La que yo más recuerdo era Bob Dylan, su compañera Joan Baez, y personalmente, bueno, se escuchaban los Beatles muchísimo, los Mamas and the Papas, Peter, Paul and Mary, toda la música del momento. Y esa era justo la que estaba de moda. Claro, era la música de aquel momento. ¿Y podrías recomendarnos algún disco que haya marcado esa época? Y para mí es, disco no sé, pero es Dylan, el cantante de esa época es Bob Dylan. Blowing in the Wind sería una que recomendaría. Y después de todo lo que él y Joan Baez cantaban juntos, eran todas las canciones que usábamos en las protestas, porque era un momento donde hacíamos muchas protestas y la música era parte integral de la protesta. ¿Cuál era tu mejor vestimenta? Bueno, yo todavía cuando llegué era un poco nena latinoamericana, es decir, no andaba tan en la locura como los americanos, pero usábamos, era en la época de los vaqueros todos rotos, flores en el pelo, las cosas teñidas, lo que se llama tie-dye, toda esa cosa de muchos colores. Lo usábamos más bien en los fines de semana. A clase íbamos vestidos un poco más razonablemente, hasta que al final en los últimos años se degenera totalmente y vamos así, pero se usaba el vaquero roto, toda la ropa suelta, y muchas flores y cosas naturales para adornar. ¿La forma de recrearse cómo era? Bueno, ahí tengo que hablar de lo que era yo y de lo que hacían la mayoría. Una vez más, yo era un poco nena latinoamericana, criada acá, es decir, se fumaba muchísima marihuana. Yo nunca pude realmente porque me hace mal, me enferma, entonces era un poco una cosa rara lo mío. Yo prefería tomar un vaso de vino o un poco de cerveza, pero se fumaba marihuana y se fumaba hashish muchísimo. Y habían aquellos que experimentaban con el LSD y otras cosas. Yo no fui, es decir, a pesar de estar en el movimiento, no fui una de las que realmente pudo hacer viajes con las drogas. No. ¿Concurrías habitualmente al teatro? Bueno, no había mucha cultura de ir al teatro. En la universidad, por supuesto, había un teatro de la universidad. Yo tomé clases de teatro y hacíamos mucha cosa dramática, pero así de ir al teatro no recuerdo. ¿Y al cine? Al cine íbamos también, pero también el entretenimiento nuestro era más que nada nosotros. Al cine, la película que más recuerdo de aquel momento es Straw Dogs, Perros de Paja, que es una película súper violenta. ¿Y podrías recomendarnos algún libro? Sí, el libro es Catch-22. ¿Qué movimientos artísticos tenían mayor visibilidad en esa época? ¿Artísticos se refieren a movimientos pictóricos o porque la música tenía muchísima visibilidad? Y después, bueno, estaba toda la explosión de la cosa abstracta, la pintura que no era representativa, la cosa creativa, la que se hacía con los viajes de drogas. Es decir, fue como una época en que se rompieron todos los límites y las fronteras que hasta ese momento habían habido en cuanto a qué era arte y qué no era arte.
¿Qué relación tenían con la cultura dominante? Bueno, éramos una contracultura. O sea que la relación con es la cultura dominante la que crea esto, y entonces es una relación de oposición, pero al mismo tiempo somos chicos que fuimos criados por padres que nacieron todos alrededor de los 30, 40, o sea que ellos venían de una cultura sumamente conservadora, y en Estados Unidos más, las mujeres de los 50 eran todas aquellas que aparecen en los reclames, ¿no? Que muestran la heladera, pero que están perfectamente vestidas y de taco alto, o sea que esas eran las madres de los hippies. Y la contracultura que creamos es un poco a romper todo eso, y donde más se ejemplifica es en la liberación sexual. ¿Recordás qué pautas sociales regían los noviazgos? ¿Está? Bueno, prácticamente no había noviazgos. Allí las pautas, ya te digo, todo explotó. No era que fuéramos promiscuos, era que teníamos una nueva libertad que íbamos explorando de a poco. Había algunos que eran más atrevidos y exploraban un poco más, pero es decir, no te olvides que fue la primera generación que tuvimos anticonceptivos. Hasta ese momento el sexo estaba totalmente conectado con la reproducción, y nosotras por primera vez, yo tenía 19 años, pudimos tomar pastillas y saber que no íbamos a quedar embarazadas. Entonces eso crea una mentalidad también que te da una cierta gusto por el riesgo, pero es decir, no éramos, bueno, había de todo, por supuesto, ¿no? Pero era más un poco la novedad, ¿no? De ir a quedarte a dormir a la casa de los varones, que los varones venían y se quedaban a dormir en tu casa, pero no era que andábamos todo el tiempo de orgías sexuales. Había, sí, y además una de las cosas que se desmistificó, que me parece a mí buenísimo en ese momento, fue el cuerpo humano. Finalmente pudimos sacarnos la ropa y vernos como éramos, y bailar desnudos y andar entre el agua desnudos, y bueno, vimos que el cuerpo humano no era tabú. ¿Qué temáticas políticas nacionales y mundiales eran de interés de los jóvenes en esa época? Bueno, ahí creo que fue una de las grandes cosas que me pasó a mí. Claro, yo ya venía de un Uruguay donde éramos muy politizados, no se olviden, el Uruguay de los 60, yo me fui en el 68, pero allá, bueno, estaba la guerra de Vietnam, y hacíamos demostraciones continuamente contra la guerra de Vietnam, éramos todos pacifistas. Yo terminé casada con un francés, y en Francia había servicio militar obligatorio, y el día que nos casábamos le llegó a él una notificación del gobierno francés que tenía que ir al servicio militar, y él dijo: yo no voy a aprender a matar a nadie, así que voy a rechazar esto, y volvemos a Francia, y yo voy a la cárcel 2 años. O sea que yo, casada con 20 años, me enfrenté a la posibilidad de tener mi marido preso durante 2 años por pacifista. O sea que no era una cosa que hacíamos porque era una convicción. O sea que el movimiento político en contra del militarismo, en contra de la violencia, era muy fuerte. Claro, nosotros todavía vivíamos, es decir, la violencia entre nosotros existía, ¿no? No éramos seres totalmente pacíficos, pero sí teníamos esas convicciones. Me acuerdo que ayunábamos durante 2 semanas de repente en protesta a la guerra de Vietnam, y usábamos bandas negras en los brazos para que supieran los que estábamos ayunando, y después se hacían mesas donde se ponía limonada, porque el agua y el azúcar y el limón te da, y era lo que tomábamos durante 2 semanas para ayunar. A veces hacíamos protestas un poco más fuertes, o sea, la guerra de Vietnam, la liberación sexual, los derechos de la mujer, y en Estados Unidos la liberación étnica y racial, porque los negros ahí en Michigan, donde yo estaba, había pueblos donde todavía tenían horarios para que los ciudadanos afroamericanos tuvieran que estar en su casa, no podían estar en la calle después de las 8 de la noche. O sea que el racismo era absolutamente explícito y visible. Y estábamos siempre demostrando. Y teníamos amigos afroamericanos y de todos lados, y hacíamos cosas que desafiaban las normas. Y en breves palabras, ¿qué significaron los años 60 en sí?
Bueno, creo que ya más o menos te lo mencioné. Para mí fue una época donde se desafiaron, se rompieron barreras que hasta ese momento habían sido prácticamente inamovibles. No, fue un primer intento, es decir, fue como la púa. Después la sociedad va y viene, pero eventualmente eso quedó muy sedimentado y pienso que ahora estamos empezando a realmente poder manifestar en la sociedad muchas de esas cosas en cuanto a la diversidad de género, la diversidad racial, que se empieza a ver mucha más inclusión en este momento que lo que había en aquel momento, porque el movimiento hipismo dio el golpe y después el péndulo va de vuelta hacia lo conservador, entonces viene y va y se centra en algún lado. Bueno, muchas gracias y un placer haber Placer para escuchado. mí.